18,000 pesos costó el estudio, 18,000 que no teníamos, 18,000 que ya pagó. No sé cómo, no sé si los pidió prestado, si empeñó algo, si simplemente los prometió, pero los pagó porque en eso hacen las madres, sacan de donde no hay. El resultado fue brutal. El radiólogo fue claro, tenía 9 costillas rotas, la cadera fracturada, el externo hecho triza, pero eso no era lo peor, lo que me quemaba por con dentro. Tenía una razón, una más oscura. Al caer, al golpear contra uno de los escalones, mi cuello había tronado como una rama seca, las cervicales C4, C5, C6 y C7 estaban quebradas y la médula espinal estaba comprometida. Mi cabeza, dijo lo del médico, tambaleaba como si no tuviera sostén, como si pendiera un hilo invisible. Yo no entendía nada, no tenía la fuerza ni para preguntar, escuchaba los susurros, los súplicas, el tono con el que hablaban a mi madre, como si yo me estuviera despidiendo, como si ya no me consideraran del mundo de los vivos. Yo solo quería que hicieran algo, que me internaran, que me movieran a donde fuera, pero que hicieran algo. No podía ni levantar la cabeza, solo podía esperar. Y esa espera entendí lo frágil que era todo, la vida, la salud, la dignidad, todo puede deshacerse en un segundo, y ahí estaba yo hecho pedazos, aferrándome con el alma a lo poco que quedaba. El radiólogo, visible me inquieto, le habló con la seriedad que ameritaba la situación. Le recomendó a mi madre que antes de moverme a la capital buscara una segunda opción. Necesitaban el criterio de un neurocirujano experto, a alguien que pudiera interpretar con precisión la gravedad de las lesiones y le diera herramientas para llegar preparados al hospital público, pero sabían que todo sería más lento, más burocrático, más inhumano. No podían llegar solo con fe, necesitaban argumentos médicos, necesitaban urgencia clínica justificada. El radiólogo, a pesar de estar limitado por sus funciones, ofreció enviar personalmente el estudio y contratar a un colega de confianza. Mi madre solo asentía. No entendía nada de términos médicos, pero sí entendía lo que le decía el tono de voz del hombre frente a ella, que yo me estaba apagando. 20 minutos después el teléfono sonó. El neurocirujano desde la capital fue directo: señora, con todo respeto, si espera hasta mañana quizás no llegue con vida, y si lo hace es altamente probable que quede para el parapléjico. Tiene la médula comprometida. Esto es crítico y el tiempo no es de su lado. Mi madre se quedó petrificada, emudió. El teléfono seguía pegado a su oído, pero ya no era consciente de las palabras. No era solo un diagnóstico, era una condena. El corazón se le desbordó, pero no había espacio para llorar. Era como si el mismo diablo le estuviera hablando, no con fuego ni gritos, sino con un susurro helado que se le metía en el pecho y le arrancara el aire. Sintió como la sala se estrechaba, como el suelo aparecía caerse, porque si ella caía nadie más se levantaría por mí. Afuera del cuarto la gente seguía caminando como si nada, como si no se acabara de dictar una sentencia de vida o muerte. En su cabeza todo se volvió ruido blanco, el miedo
Le hizo un nudo en la garganta, pero tragó saliva con rabia. Sabía que tenía que moverse, pensar, decidir, aunque por dentro todo doliera. Sabía que no había dinero para hospital particular, pero también sabía que no podía esperar, no podía ver a su hijo apagarse lentamente por culpa de un sistema que trataba las urgencias como si fueran trámites de oficina. Pero no podía permitirse ser débil, así que respiró hondo y se tragó el llanto, apretó el teléfono con fuerza y respondió con la voz más firme que pudo: ¿Qué necesito hacer para que lo entiendan hoy mismo? Mi madre, todavía temblando, con el rostro desencajado y los ojos hinchados, hizo la pregunta que cualquier madre haría: si lo operan, ¿va a quedar bien? La voz apenas le salió como un susurro quebrado que luchaba por un desmoronarse. El médico al otro lado del teléfono no prometió milagros, solo le dijo que pusiera la fe en Dios y que Él haría todo lo que estuviera en sus manos. Esa frase es tan sencilla, tan ambigua, fue lo único que se quedó grabado: ponga su fe en Dios. Y luego de la cifra $500,000, un número imposible, inalcanzable, yo que lo había perdido todo, que veía de ver mi sueño hecho pedazos y que ni siquiera podía sostenerme de pie. $500,000 por un intento de sobrevivir, por un aparato de titanio que iría dentro de mi cuerpo, justo debajo de mi cabeza, como una estructura de metal que sostuviera lo caída. Casi destruyó $500,000 por la esperanza de no quedar paralítico, de no morir. Mi madre se desplomó por dentro, pero su rostro permanecía firme, porque las madres tienen ese poder brutal de descomponerse por dentro y seguir de pie por fuera. Una tía hermana suya le apretó la mano con fuerza y le dijo con una convicción que solo tienen las personas que han sufrido y saben levantarse: veremos cómo le hacemos, pedimos prestado. Fue en ese momento que se tomó la decisión, sin tener los recursos, sin garantías, sin saber cómo lo habían a lograr. Firmar, autorizaron, la lanzaron a la apuesta más grande de su vida. ¿Por qué no se trataba de una operación? Era mi vida lo que estaba en juego. El aparato tardó 6 horas en llegar. Se sintieron como siglos, 6 horas de angustia, de rezos, de llamadas, de correr de un lado a otro con papeles, firmas, lágrimas y esa sensación de que todo podía salirse de control en cualquier momento. Mientras tanto, yo en la cama, apenas consciente, atrapado entre el delirio y la sensación, escuchando voces como ecos lejanos, sin saber que ahí en otra sala se debatía mi destino. A las 8 en punto de la noche, en punto 5 doctores entraron en la habitación. No sé si eran todos cirujanos, asistentes, anestesiólogos o ángeles vestidos de blanco. Solo recuerdo que me rodearon como si yo fuera un campo de batalla al que había que entrar con precisión. Uno de ellos me tocó el hombro, me dijo algo que no entendí y comenzaron a preparar el camino hacia el quirófano. Ese pasillo eterno, esa cama rodando, las luces del techo pasaban una tras otra como flashes
de una vida de que no sabía si iba a continuar. Era el inicio de algo que me cambiaría mi cuerpo y mi vida para siempre. Segundos antes que de entrar a cirugía, sentí algo que quizás suene egoísta, pero fue real. Sentí alivio, un alivio extraño, pesado, pesado que no tenía que ver con la esperanza, sino con la resignación. Estaba convencido de que ese sería mi último día y si era así, significaba que que ya no tendría que seguir sintiendo todo lo que me había acompañado en mi vida. El dolor, la vergüenza, la culpa, el miedo, ese constante desarraigo de mí mismo. Pensé, por fin acaba esta batalla sin sentido. No es que quisiera morir, es que me sentía tan cansado, tan vencido por dentro, que la muerte se sentía más como un descanso, como un final. Pero también sentí decepción. Me dolía imaginar todo lo que puede haber sido si tan solo hubiese tomado otras decisiones, si no me hubiera dejado arrastrar por el caos, si alguien me hubiera amado a tiempo, si yo mismo me hubiera amado. Fue una mezcla de emociones que se desgarró, alivio por lo que se terminaba y duelo por lo que jamás sería. Estaba seguro de que me iba a morir, no tenía dudas, lo sabía, que en la certeza de quien ya ha visto su destino desde adentro. Le pregunté al anestesiólogo, el único rostro que podía enfocar entre la confusión de médicos que me rodeaban. Me voy a morir, ¿verdad? Él me miró con ese gesto clínico que ya no sabe si mentir o consolar, y solo respondió: vamos a hacer todo lo posible, Armando, vas muy bien. Pero yo no necesitaba un vas bien, yo necesitaba tener una última decisión, así que le pedí algo. ¿Le puedo pedir un favor? Claro, me dijo. Pueden grabar mi cirugía. Se me quedó viendo sorprendido. ¿Para qué? Si me muero, quiero que las dos donen a la Universidad de Guadalajara para que mi cuerpo sirva de algo, que la entienden los nuevos médicos, que aprendan algo, que al menos mi muerte no sea tan inútil como la ha sido mi vida. No me dijo que sí, solo insistió con la cabeza y me dijo: tú vas a salir bien, pon tu fe en Dios. Me recostaron en la camilla, sentía que estaba flotando, que todo lo que había sido mi vida se quedaba atrás en esa camilla, mis errores, mis dolores, mis sueños rotos. Había 5, 6, tal vez 8 médicos alrededor. Sus rostros eran borrosos, pero sus movimientos eran exactos, mecánicos, casi inhumanos. El anestesiólogo se me leyó unas palabras y recuerdo cuáles, y luego vino al tubo. Sentí como entraba por mi garganta, como si me tragaba una serpiente sin fin. 3 segundos después el mundo desapareció y entonces las voces: Armando, Armando, despierta. Golpecitos suaves en la cara. Parecía que una niña me abofeteaba con una ternura, como si la vida quisiera probar si todavía me quedaba algo de alma para volver. Las voces eran urgidas, ansiosas, necesitaban una respuesta. Yo no podía dárselas. Recuerdo haber comenzado a delirar. Tal vez era la anestesia, tal vez el miedo. Sentía mi cuerpo como una vela derritiéndose. Mi columna ardía en una sensación que no puedo describir, como si estuviera hecha de círculos. Solo una desconexión total entre mi mente y mi cuerpo. No sabía qué era la lesión medular. No entendía las palabras tetraplegia y cuadriplegias. Yo solo pensaba que tenía el cuello fracturado, un golpe fuerte, algo que sanaría con yeso y reposo.
Jamás pensé que esa sería mi nueva vida. Con el paso de las horas, la anestesia comenzó a ceder y el dolor llegó como una bestia. Cada parte de mi cuerpo dolía con un ardor profundo. Estaba medio despierto, medio dormido, como si flotara entre dos mundos. En ese estado, mi hermana Cecilia, la del medio, la que siempre ha tenido una calma que no se quiebra fácilmente, me dijo lo que una calma, lo que tenía 9 costillas rotas, la cadera fracturada, el esternón, pero no me dijo la verdad completa. No me dijo que la médula estaba lesionada, no me dijo que quizás no volvería a caminar. Yo solo la suplicaba medicamentos sin entender nada. Pensaba que saldría pronto, que en unos días estaría en casa, tal vez con callarín ensellado con dolor, pero entero. Ya no sabía lo que era ser un inválido, nunca lo entendí. Hasta ese día veía gente con muletas, prótesis, sillas de ruedas y pensaba algo les pasó, pero jamás pensé en qué significaba eso, jamás se puse en su piel. Seguía pidiendo medicamentos, pero me decían que ya no tenía demasiado. Cada 10 minutos entraba el doctor con ese pequeño martillito en la mano, me golpeaba en rodillas, en las manos, en los pies. Ya no sabía para qué, no entendía lo que es los reflejos, solo veía mi mirada llena de preocupación. Ahora sé que buscaba señales tratando de encontrar algo que le dijera que no estaba todo perdido. Mi madre la veía recorrer el cuarto como un animal atrapado, lloraba, salía, volvía a entrar. Ya le habían dicho lo esencial del diagnóstico, aunque a medida si no quería decírmelo o no podía, pero lo sabía y como siempre lo percibía todo. Recuerdo que en una de esas visitas el doctor salió del cuarto y ella se fue detrás pensando que no escucharía, pero la escuché como su voz temblando le exigía al doctor: a ver, pues me va a decir o no, va a caminar mi hijo o no. Y él, con la voz de quien no quiere romper a una madre, le dijo: señora, es que ni siquiera yo lo sé. Una cirugía como esta es muy complicada. Necesitamos que baje la anestesia. Está muy sedado, hay ciertos reflejos, pero no sabemos cuánto va a recuperar. Incluso podría perder la capacidad para controlar el colon, la orina, y podría quedar parapléjico de por vida. De ahí mi madre se derrumbó. Pasaron días para que pudieran decirme la verdad, días enteros de verdades a medias, de silencios disfrazados de esperanza, de miradas que evitaban la mía. Nadie se atrevía a decirme que mi vida, como si la conocía, había terminado. Capítulo 15. El cuerpo ya no era mío otra vez. Pasaron los días y con ellos la función se iba secando como una flor que nadie riega. No tenía fuerza ni para llorar, pero poco a poco, entre frases sueltas de alguna enfermera, miradas rotas de mi hermano, silencios llenos de miedo de mi madre, fue atando los pedazos de la verdad. No era solo que no podía moverme, es que no sentía absolutamente nada. Desde el cuello hacia abajo, mi cuerpo era una masa inútil, una prisión. Solo podía girar la cabeza de un lado a otro como si fuera un muñeco con movimientos predeterminados, un adorno más que una cama de hospital. Le preguntaba al doctor con una urgencia que ni yo mismo
comprendía, me voy a recuperar, ¿verdad? Dime que sí, por favor. Me escuchaba como si aún no supiera la gravedad de lo que me había pasado, como si aún creyera que en los finales felices. Armando me dijo, sin rodeos: tienes que hacer ejercicios de 8 de la mañana a 8 de la noche, 12 horas diarias, todos los días, así como quien receta una pastilla, sin emoción, sin compasión. Y yo estúpidamente pensé que eso era buena señal, que mientras me dirían una institución había esperanza. Pero lo que vino después fue otra clase de dolor. No el de la carne que sangra, no el del hueso roto. Era un dolor más profundo, el del alma hecha cenizas. Me sentía como si todo mi cuerpo hubiera sido disuelto en agua tibia, un muñeco que barró, al que se le cayó el molde. Todo era frágil, todo era incierto. 5 días después me dijeron la verdad, como si me la escupieran en la cara: cuadriplegia completa, lesión medular en C4, C5, C6, C7, 9, costillas rotas, 6 cervicales fracturadas, el esternón destrozado y una duda punzante, y todavía no sabemos si podrá evacuar por sí mismo. Tal vez tendría que cagar o como por una bolsa conectada al estómago. Tal vez nunca volvería a tener una erección, tal vez ya no era un hombre, tal vez nunca lo fui. Y en ese momento me quebré, me sentí como si un rostro de carne que ya ni nadie quiere, como si un mueble viejo que estorbaba en la casa. Volví a sentir esa derrota primitiva que arrastró desde niño, la de no servir para nada, la de ser un error, la de haber nacido para fracasar. El sueño de ser diseñador, de crear, de construir con mis manos se fue al carajo. Como iba a diseñar, ni siquiera podía tocarme la cara aún. Así mi mente se aferraba a algo, le gritaba a mi cuerpo en silencio: muévete, por favor, muévete. Ordenaba a mis pies, a mis manos, a mis dedos, y nada. Era como tener un control remoto nuevo o televisor muerto. El médico intentaba mantenerse positivo: es normal, es parte de la cirugía, dale tiempo. Pero él ya sabía, él lo sabía desde el primer día, y aún así me lo escondía con esa sonrisa vacía. ¿Qué esperanza? Imagina que tu médula es como un manojo de cables eléctricos, todos se fundieron, tuvieron que volver a soldarlos poco a poco. Si los nervios vuelven a activarse, habrá movimiento, pero necesitas darle tiempo a trabajar mucho. Fue ahí cuando me contó todo lo que implicó mi cirugía: 8 cirujanos, 8 horas de operación. Me mostraron radiografías, placas, imágenes de mi columna reconstruida como si fuera una maquinaria vieja. Me explicaron con tecnicismos todo lo que mi cuerpo ya no era capaz de sostener. Y luego pasó algo que no esperaba. Señora, le dijo a mi madre: yo soy creyente, y le juro que lo sentimos que ese quirófano no fue normal. Había una paz rara, una luz, una energía. Terminamos llorando, no sé por qué, pero sentimos que algo más nos guiaba. Yo nunca había sentido ese pidale mucho a Dios. Dios ese al que ya tantas veces le grité y nunca respondió, ese que me dio desmoronarme una y otra vez. Ahora sí había aparecido en un quirófano donde estaba cuando me hundiera
en el cristal donde estaba cuando me quise morirme. Una semana después me mandaron a casa, me subieron en una ambulancia como si me fueran a integrar a un museo. En la planta baja había montado una cama eléctrica. La habitación de siempre, la del segundo piso, era imposible, muy pesada, muy alta, muy lejana, muy que ahora era yo. Necesitaba una enfermera las 24 horas del día, alguien que me alimentara, que me diera agua, que me cambiara los pañales a mis 30 y tantos años. No podía mover las manos, no podía sostener un vaso, no podía limpiarme la mierda. Y esa fue sin duda la parte más cruel. La vergüenza era como un fuego lento que me carcomía por dentro. Yo mordía un trapo para no gritar de rabia, me cubría la cara con una toalla para no ver cómo me limpiaban, para no oler, para no sentirme aún más humillado. Me repetía a mí mismo que nunca iba a volver a ese pueblo y sin embargo ahí estaba roto, desnudo, dependiente, encerrado en mi cuerpo, ya que no obedecía, en una casa que no era la mía, en una cama que no conocía, en un lugar donde yo no quería estar, siendo observado como un santo caído, como una lesión, como una tragedia. Lo peor, que la gente llegaba a decir que había sido un milagro, que le diera gracias a Dios. Y yo los veía y solo podía pensar: gracias por esto, por quedarme vivo, pero destruido, por convertirme en el cadáver de mí mismo. Después de eso comenzaron las terapias. No tengo una sola palabra que logre describir el terror que sentía cada mañana al abrir los ojos, porque no era solo el dolor físico, era la certeza de que el cuerpo con el que me despertaba no era el mismo, no era ese con el que había vivido, con el que bailé en mi adolescencia, con el que creé, con el que deseé, con el que amé. Era un cuerpo prestado, deforme, desconocido. Era un carcel sin barrotes, pero con barrotes internos que me tenían inmóvil. Mi madre llegaba temprano, siempre con una sonrisa rota, como sin fingir fuera una obligación. Me despertaba con un tono dulce, aunque sus ojos dijeran otra cosa. Me incorporaba con cuidado, como si tocarme la fuerza, quebrarme en los pedazos. Me vestía, me ponía los zapatos, me peinaba, me daba de comer, me limpiaba la baba. Si se escurría, era como tener 5 años otra vez, pero sin la inocencia, sin la ternura, sin la infancia. Apenas me sentaban en la silla comenzaba el infierno. El traslado al albergue de rehabilitación era un suplicio. El dolor y el lugar se mezclaba con el olor agrio de los pasos arrastrados de otros pacientes, de murmullo de terapeutas cansados. Todo formaba parte de una orquesta infernal, y aún así ahí estaba yo, cada día con el cuerpo más parecido a un costal de papas que a un ser humano funcional. Los ejercicios eran simples, ridículos, incluso intentar cerrarse, abrir el puño, levantar un dedo, girar el cuello, mover el tobillo unos milímetros, pero para mí cada intento era como escalar una montaña. Dolía y me dolía, ardía. El dolor era tan íntimo, tan metido
y entre los huesos y en el alma. El dolor que a veces sentía que me iba a desmayar, pero no podía, era como volver a aprender a nacer, como si Dios hubiera dicho: te voy a dar otra oportunidad, pero vas a tener que reconstruirte desde cero, sin privilegios, sin átomos. Una vez uno de los ejercicios era intentar tomar un chicle del bote. Era solo eso: levantar el pulgar y el índice, presionarlos y sacar un pedazo de goma de mascar. Me tardé 20 minutos en el que sudé, me frustré, lloré, maldije y finalmente lloré otra vez, pero por dentro, porque por fuera no me salían ni las lágrimas. Después veía las descargas eléctricas, una serie de cables conectados a mi pie por donde pasaban impulsos eléctricos que se suponía estimularían el músculo. Yo solo sentía que me estaban electrocutando, me mordía los labios hasta hacerme sangre para no gritar, y si así fue día tras día, mes tras mes. Había noches en las que lloraba, que caminaba, que corría, que me subía a una bicicleta y despertaba con la cara empalagada en llanto, en el cuerpo dormido, inmóvil. Me sentía partido, como si mi mente tuviera en otro plano y el cuerpo solo fuera un peso muerto que arrastraba por obligación. Pero poco a poco algo empezó a cambiar. Los movimientos torpes comenzaron a aparecer más coordinados. Un dedo se alcanzaba sin dolor, un músculo respondía. Sentí como el cuerpo comenzaba a rendirse, pero a mi favor, como si le dijera: estás bien, cabrón, no sé cómo, pero te sigo. Ese proceso me enseñó una lección que ninguna escuela, ningún libro, ninguna madre puede enseñarte: que el dolor es el precio de la vida, que no hay renacimiento sin destrucción, que para volver a ser primero tienes que dejar de ser por completo. Capítulo 16. Empezar de nuevo. Contra todo pronóstico, dentro de mí todo ese caos, logré ingresar a trabajar en Seguros Monterrey Westlife, en una de las empresas más importantes de Guadalajara. No me lo creía, me presenté con miedo, temblando, con la inseguridad clavada en el pecho como un puñal. Pasé cada prueba, cada entrevista, cada maldito filtro, y lo hice postrado desde una cama, desde un cuerpo que no terminaba de obedecerme, desde una piel que aún dolía, y al hospital de las heridas abiertas, en miedos frescos. Pero alguien confió en mí, Víctor. Si algún día llegas a leer esto, gracias, gracias infinitas, porque cualquier otra persona me habría despedido, habría visto en mí solo un gasto, una carga, una pérdida, pero tú me viste, y eso también me salvó. Lo conseguí, sí, pero no lo conseguí como un triunfo, no, todavía era apenas una piedrita más en ese camino que parecía que no tener fin. Y aún así, en medio de todo, algo se encendió, una chispa, un hilo delgado, tembloroso, pero ese empezara. Nunca he sido alguien que se dé por vencido, aunque eso en ciertos momentos de mi vida haya parecido una mentira, aunque haya querido morir más veces de las que más puedo contar, aunque haya sentido que el dolor era más grande de cualquier fe, que cualquier anhelo, que cualquier propósito, pero
Aún así seguí, que me aferré porque comencé a recuperar cosas pequeñas, cosas íntimas, cosas que para muchos pueden parecer ridículas o vergonzosas. Recuperé el control de mi colon, recuperé las erecciones, sentí que de alguna manera podía volver a ser hombre o volver a ser yo, y eso, aunque sea duro decirlo, fue importante porque el cuerpo también es identidad y yo me había desdibujado por completo, me esforzaba hasta la locura, me hablaba a mí mismo, les hablaba a mis manos como si fueran ajenas, como si fueran niñas dormidas a las que debía despertar con una súplica, con una lágrima, con una maldición, y lloraba, lloraba tanto, no por el dolor físico, ese ya era costumbre, sino por mi mente estaba viva, despierta, deseosa, y mi cuerpo era una cascarón roto, como si dentro de mí viniera y vivieran dos almas enfrentadas, como si mi voluntad se estrellara contra una cárcel de huesos muertos. Pero en los 6 meses ocurrió lo que muchos no creyeron posible. Yo ya tenía las maletas listas, ya estaba de pie con dolor, o un dolor que se atravesaba los huesos, pero caminaba arrastrando el cuerpo con una sonrisa falsa que ya sabía cómo fingir porque lo había hecho toda mi vida. Me fui no solo porque quería probarme solo algo a mí mismo, sino porque no quería ser un peso más en la vida de mi madre prediabética o de mi hermana frágil emocionalmente, quebrándose por dentro sin que nadie lo notara. No quería que mis heridas se volvieran en las que ellas, no quería que seguir siendo un remordimiento, una culpa. Quería quitarme la encima ese rol. Y para eso tenía que irme. Mi madre no lo aceptó de inmediato, luchó, se enojó, me gritó, pero yo estaba decidido, había tocado fondo, había vuelto y no había que quedarme ahí. Comencé de nuevo en otro lugar, en otro cuerpo, en otra vida. Nadie ha sido todo fácil. Todos los días me despierto, pienso en rendirme, en tirar todo lo que he construido con uñas y dientes, pero no puedo porque descubrí que tengo un propósito, no solo el de convertirme en el diseñador de soñé que cuando era niño, sino el de contar una historia. Esta verdad es de caos. Contarla no fue un acto de ego, fue una necesidad. Hice porque durante años me tragué todo y eso me estaba pudriendo por dentro. Lo hice porque necesitaba sanar, porque necesitaba mirar hacia atrás y ponerlo nombre a todo lo que dolía, porque necesitaba perdonar, no por ellos, no por mí, para que ese pedazo dejara de arrastrarme como si un cadáver. Tuve que perdonar, tuve que aprender a ver a mi madre con otros ojos, a reconocer que aunque sus actos dolieran, su amor siempre estuvo de una forma desordenada, torpe, pero el presente. Tuve que mirar a mi padre y entender que aunque estuvo ausente en muchos momentos, también trató a su manera, y tuve que dejar de exigirle que fuera perfecto porque nadie lo es. Tuve que aprender a quererme, a acariciarme sin repulsión, a volver a sentir el trato sin culpa. Tuve que reconocer que aunque todo se derrumbó, sigo aquí caminando con un cuerpo que no es el mismo, con una vida que no es la que soñé, pero son mis propios. Hoy vivo en Estados Unidos, no vine buscando una vida mejor, vine a buscar una vida que con sentido. Me estoy trabajando como constructor. Nadie sabe de mi accidente, nadie sabe que mis manos no responden del todo, nadie sabe cuánto me cuesta fingir normalidad,
pero aquí estoy con un 90% de mi cuerpo recuperado. Puedo orinar, solo puedo ir al baño y cada día, aunque duele, me levanto. Y así hay días que quiero que todo acabe, sigo en busca de mi sueño, las telas, los colores, el diseño, vuelvo a hacer mi camino paso a paso, convencido de que esta vez voy a saber de conseguir mejor el rumbo. Ya no podía detenerme porque entendí que ya no que no vine a este mundo a pasar desapercibido, vine a dejar algo y que mi dolor sirviera para algo más que hundirme, a contar la historia de alguien para lo que tuvo todo lo que dio sin nada, pero aún así no, el alma destrozada eligió empezar de nuevo. Capítulo 17. Ahora comprendo. El día de hoy terminé de escribir esta historia, la mía. Ahora tengo 33 años y aunque la vida no me ha llevado al lugar que imaginé de niño, he construido algo que sostiene. Trabajo en una constructora y por las noches regreso a casa donde tengo a mini taller de confección de vestidos. Ese espacio, aunque pequeño, es sagrado, es donde me reconecto con el niño que fui, aquel que jugaba de diseñar, que soñaba con telas, con colores, con escenarios imposibles, de refugio en el lugar donde puedo ser libre sin que nadie cuestione mis gestos, sin que nadie señale mis maneras. Hoy comprendo muchas cosas, cosas que antes dolían tanto, que no ahogaban, que me hacía odiar. Comprendí que no es que mis padres fueran malos, no es que mis hermanos tuvieran tanto odio, si es que el mundo, si quisiera hacerme daño solo por existir, mi principal agresor, incluso él también tenía un pasado y yo no había querido ver. Hoy veo a mi madre con otros ojos, la niña que fue, con zapatos rotos, caminando por calles polvorientas, burlada por no tener que ponerse para ir a misa, la adolescente a la que su padre no le permitió estudiar, que tuvo que esconderse para terminar la secundaria, la mujer que muchas veces se fue de la cama sin comer, que aprendió que el mundo era un lugar hostil, que era para sobrevivir, había que ser dura, que había que reprimir, que había que endurecer un corazón, una mujer que sobrevivió a golpes, a machismo, a la humillación de que de no valer nada más para que para parir y servir. Ella no sabía de lo que yo era, estaba bien porque a ella le enseñaron que estaba mal, me enseñó lo mismo, no por odio, sino por miedo, por ignorancia, porque eso era lo que ella también había aprendido. Su forma de amar fue asegurarse de que nunca faltara comida, de que jamás se rieran de nosotros por andar mal vestidos, de que fuéramos normales ante los ojos del mundo. Su amor no se veía como yo lo necesitaba, pero hoy entiendo que era amor. También comprendí a mi padre, a un hombre silencioso, de manos calladas y sensibilidad enterrada. Un hombre al que un día colgaron por los pies de un tractor y lo molieron a golpes. Su padre jamás le compró un juguete y aún así él me los hizo con sus manos. Ahora sé que mi padre lo tenía la culpa de sentir ese vacío que incluso hoy lo sigue habitando. Muchas veces me veo reflejado en él, en su tristeza, en su desconexión, en su forma de evadirse. En el silencio se acarició como tuve, con las historias, como regalos, como miradas. Un hombre que también
Fue un niño herido nunca supo cómo hablar conmigo porque nadie nunca habló con él, pero me amó y a su manera me amó. Mi hermana también era solo una niña que quería ser amada, pero que no supo cómo pedirlo y muchas veces su forma de buscar ese amor fue con gritos, con rabia, con distintas. Hoy entiendo que no era odio hacia mí, era su propio dolor acumulado, su propia historia que nadie supo escuchar. En esta casa todos hemos tenido un pasado del que nunca hablamos, todos guardamos nuestras cicatrices en un baúl sellado con cadenas, con candados oxidados y no duele tanto abrirlo que preferimos cargarlo en silencio generación tras generación, incluso él, mi principal agresor. Hoy puedo decirlo sin temblar, entiendo que también volvió una vida de los golpes, de castigos, de humillaciones, que lo único que aprendió fue a replicar lo que hicieron. No justifico el daño que me causó, no borro lo que viví, pero lo comprendo y la comprensión encontré algo que nunca pensé que tendría paz. De verdad, donde quiera que estés, te perdoné hasta tiempo, entendí lo que pasaste, entiendo lo que todos pasamos y aunque lo que viví me rompió, también lo hice. ¿Cómo culparlos? ¿Cómo señalar como con el dedo cuando las cicatrices que formaron eran más profundas que sus errores y aún alrededor sigo vivo en el piel, aunque el dolor se aloje en lo profundo de mi ser, que sé que también me ha moldeado, que de alguna manera, directa o indirectamente, todos esos fantasmas me guiaron a convertirme en quien soy. No voy a mentir, durante años culpé a mis padres por cada decisión que tomé, por error, por cada caída, pero hoy con 33 entiendo. Ante 3 años entiendo, comprendo y soy consciente de que lo más necesitaba no era vergüenza ni justicia, sino aprender a amar. Necesitaba aprender a amar. El éxito como lo entendía antes era acumulación, dinero, poder, prestigio. Pensaba que ser millonario era la meta, pero hoy sé que exitoso es otra cosa. Si el dinero tiene que ver con lo que te da estabilidad, con lo que puede comprar momentos de felicidad, pero hay algo aún más importante, el sentirte pleno, el poder levantarte cada mañana, mirarte al espejo y sentir que esa persona que está enfrente a ti te agrada, no porque agradece a los demás, no por encajar en moldes, sino porque habita la paz, porque eres un sin máscaras, sin necesidad de explicación. Eso para mí es el verdadero éxito, poder ser quien siempre quise ser y entender que los sueños no se terminan mientras sigamos vivos, que la lucha por ser feliz, por construirnos, por sanar, no termina con el cierre de un capítulo. Hoy sigo en una lucha buscando una felicidad genuina, persiguiendo el éxito profesional, sí, pero también algo aún más importante, al aprendizaje del amor, porque solo aprendiendo a amar puedo perdonar y solo perdonando puedo avanzar. 20 años después, al mirar atrás, a recorrer el origen de mis traumas, me sorprendí, no sintiendo odio, sino culpa por hacer cargado con tanto dolor sin entender que el monstruo no siempre es un monstruo, que muchas veces también fue niño, fue hija, fue hambre, fue silencio, fue un grito ahogado. Me di cuenta que de mis padres no fueron los verdugos que imaginé, sino víctimas también, eslabones de una cadena oxidada.
por generaciones de abuso, represión y carencias. Esto no quiere decir que olvide ese pasado, no, ese pasado destruyó a Nandito, lo quebró, pero también ese pasado obligó a reconstruirme, a hacerme desde los cimientos, comprender la raíz, no borró el daño pero me dio paz, me permitió mirar hacia adelante sin arrastrar el odio como un ancla invisible. Increíblemente, mis padres, esos que aún me rompieron, hoy son mis otros dos mejores amigos, de los que nunca había hablado. Por decirlo, lo siento en lo más profundo de mi alma. En esos últimos años me han acompañado, me han apoyado con todo lo que han podido. Yo también tuve que ceder, bajar a la guardia, desamarme. Mi madre, ella es la raíz del roble fuerte, decía, y noble, indoblegable a mi padre. Él es la sensibilidad eterna en el niño que sigo soñando con fabricar juguetes para aliviar su propia historia. No es una final feliz, es un final humano, uno donde aprendí a perdonar sin olvidar, a amar sin condiciones, a soltar sin dejar de recordar y sobre todo a vivir sin miedo. Hoy sé que la historia no se trata solo de sobrevivir a lo que nos hicieron, sino de comprender a dónde venía ese dolor y decidir con conciencia que en mí se rompa el ciclo. Este no es un final ficticio, es el final real que parecía la historia donde el perdón no borra lo vivido, pero sí permite que florezca lo que antes estaba muerto. Y así cierro este libro con la conciencia despierta, con el corazón reconstruido a base de pedazos y con la certeza de que nunca no los ame por mucho tiempo. Hoy los perdono y también los amo. Hoy no soy víctima, soy testigo, soy sobreviviente, soy creador. Pilojo, y quizás eso sea el verdadero final, darme cuenta de que los sueños no mueren, que el amor se construye en pedazos rotos, que perdonar no es olvidar, es entender que con el alma lo que el corazón alguna vez nos pudo soportar, en el cierre, pero también por fin el comienzo.